vez usted ha respirado amenazas? ¿Cómo será eso de respirar amenazas? Pero la Biblia dice así, ¿verdad? Y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Para este tiempo no les llamaban cristianos a los discípulos, les llamaban los del camino, o los que pertenecían al camino. Qué bonito, ¿verdad? Porque eso indica que hay una ruta. ¿Usted tiene ruta, hermano? Los que toman bus saben que si tienen que tomar el bus tal, ese bus tiene ruta fija. No toman otro, ¿verdad? Porque si usted va a la zona 12, ya sabe cuál es el bus. Si usted va a la zona 5, sabe cuál es el bus. ¿Cuántos aquí sabemos a dónde vamos? ¿No se siente usted medio perdido a veces? Como que agarró otro bus. Bueno, tiene que tomar el camino. Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. A esto le llamo yo operación del enemigo. Saulo fue un instrumento del diablo. Qué bueno que cuando se convirtió, como lo vamos a ver hoy, se convirtió en instrumento de Dios. ¿Cuántos aquí fuimos instrumentos del diablo antes de ser convertidos? Probablemente todos, ¿verdad? Quizá usted dice, ay, ¿cómo va a creer, hermano Sergio, que yo pude haber sido instrumento del diablo, yo tan bueno que soy? Pues ya por mentiroso. Porque dice la Biblia, no hay ni uno bueno. Entonces estamos mintiendo si decimos que éramos buenos. Buenos para pecar. Buenos quizá para defraudar. Buenos para mentir. Pero qué bueno que el Señor ahora sí nos está haciendo buenos. ¿Cuántos perciben que el Señor nos está haciendo buenos? Aleluya, porque la nueva naturaleza que tenemos adentro está trabajando, hermanos, está trabajando. ¿Usted percibe que la nueva naturaleza está trabajando adentro y que le exhorta cuando usted no se porta bien? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu una vez más nos hable, que prepare nuestros corazones, que estemos abiertos, Señor, que no haya obstáculos, que no haya prejuicios, que no haya, Señor, pensamientos ajenos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu capture nuestras mentes para lo que tú quieres hablarnos hoy. Tú siempre tienes una palabra, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Qué tremenda, hermano, idea es saber que podemos ser un instrumento del enemigo. No podemos pensar en menos de eso que Saulo no solamente, como vimos, fue testigo de los que mataron a Esteban, les cuidó las ropas como ayudándolos y aceptando que mataran a un hombre. Y como lo dije el viernes pasado, en nombre de Dios se pueden cometer atrocidades. Usted sabe que en nombre de Dios la gente se pone bombas, solo que es su Dios, ¿no es cierto? Y se despedazan con las bombas creyendo que eso es lo correcto. En nombre de Dios se han cometido grandes genocidios. En nombre de Dios usted también puede cometer errores. Entonces, indudablemente tenemos que darnos cuenta que la religión siempre nos lleva por mal camino. Y qué interesante que aquellos que eran verdaderos discípulos, note que pertenecían al camino. Así dice aquí la versión Las Américas. ¿Cómo dice su versión? Pertenecían. ¿Usted a qué pertenece? A la iglesia de Cristo Betel. Qué bueno. ¿Se siente usted perteneciente? ¿Se siente parte, pues? ¿Parte de? ¿Sí? ¿Se siente parte? Qué bueno. Pero qué importante es que somos parte de la iglesia de Cristo en la tierra. Eso es un privilegio maravilloso que el Señor nos da.
Y estos pertenecían al camino. Un camino que es un camino difícil a veces de recorrer. ¿Para cuántos ser cristiano le ha sido fácil? Babucha. Ustedes caminan masticando chicle, así, qué rico, qué fácil. Bueno, la vida cristiana, el Señor la define en un momento como un yugo fácil. ¿Se acuerda cuando Él dijo eso? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y usted cómo ha sentido la carga? Así honestamente, así entre nos, en familia. ¿Cómo ha sentido la carga? ¿La ha sentido ligera? O a veces siente que ya no puede y quisiera quitarse el yugo. Porque es el yugo de Cristo. Pero miente el Señor, no. Entonces, ¿por qué dice que es ligera la carga? Porque en la batalla contra el pecado percibimos que la cosa se pone seria, se pone difícil. Porque en nuestras batallas internas frente a las cosas que a Dios le agradan, percibimos que no es fácil, y Él dijo que era fácil. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? Por supuesto, el Cristo. Solo que en esos contextos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Para el manso y el humilde es fácil y ligera la carga. Es que ¿sabe qué pasa? Aquí tal vez no van a entender las mujeres porque la figura es un poquito complicada, pero es que somos muy toros. ¿Cómo es un toro? ¿Cómo es un toro? Es bravo. ¿Y cómo tenemos que ser? Para que usted, bueno, no creo que usted haya tenido la experiencia de arar con bueyes. ¿Ninguno aquí? ¿O sí? ¿No? ¿Ninguno? Pero ¿cómo será arar con toros? Lo dejan tirado, me imagino yo, o se voltean y lo cornean. ¿Sí o no? Yo creo que hay muchos toros que quieren soltar el yugo. Ahora, ¿qué hacen, hermanos amados, con un toro para volverlo buey? ¿Qué hacen? Lo capan, ¿verdad? Lo castran. ¿Sí? Yo no sé cuál es el proceso para castrar, pero funciona, ¿verdad? A veces nosotros hemos tenido en casa perritos, esos French Poodle son siempre eléctricos, ¿verdad? Y han sido machos. Y recuerdo que teníamos uno que yo supongo que la empleada cuando no estábamos le pegaba. ¿Cuántos saben que a veces las empleadas hacen cosas feas cuando no están las personas con las que trabajan? Yo me imagino que le pegaba al pobre perrito. Pero los perritos, especialmente los machos, a veces reaccionan, ¿no? Y entonces empezó a morder a la empleada. Y entonces en una ocasión le dijo a mi esposa, o el perro o yo. Y como usted sabe que cuando hay empleadas que han pasado un buen tiempo, y esta empleada nos ayudó cuando las niñas estaban pequeñas, porque nosotros pues procreamos por la bendición de Dios 3 hijas que se llevan 1 año 5 me parece y 1 año 9. Así que nosotros rapidito tuvimos 3 hijas. Cuando una tenía 4, la otra tenía 2 y la otra 0. Estaban haciendo, así que la cosa era complicada, ¿no? Y entonces mi esposa llevó al veterinario al perro y le dijo, cástrelo para que se ponga manso. Y al pobre, como no le preguntamos a él, ¿verdad? Se le castró, solo que seguía mordiendo. O sea, porque me dice mi esposa, no le pudimos castrar el cerebro. Y en el cerebro él se defendía de la empleada, porque me imagino que la empleada seguía pegándole. Así que al final de las cansadas,
Lo regalamos al perrito porque no había manera, no le podíamos castrar el cerebro. Así que, pero con los bueyes funciona, ¿verdad? Algo sucede cuando se hace esa operación, me imagino que es una cuestión de hormonas, ¿sí? Y entonces se vuelven más tranquilos los bueyes. Tengo la sospecha de que el Señor está trabajando con nosotros. Suena mal la palabra, ¿verdad? Por eso no la voy a decir. Pero nos está quitando los bríos, nos está quitando la fuerza propia, el esfuerzo personal. Nos está trabajando como trabajó a este hombre, que ese era un toro. ¿Me está entendiendo? Arrastraba a las mujeres, a los del camino. No los entendía y creía que le hacía un favor a Dios. Y notemos que nos muestra aquí la palabra del Señor, que haciendo eso pidió cartas a los sacerdotes en su operación. Y fue tan impactante esto en la vida del apóstol, del gran apóstol Pablo, que algunos creen que él realmente, su aguijón en la carne era el recuerdo de la muerte de Esteban y probablemente el recuerdo de cuántas personas dañó. ¿Se acuerda que él se consideraba el más pequeño de los apóstoles? Y realmente fue el más grande. No sé cómo lo mira usted, porque esto es cuestión de criterio. Pero en una ocasión yo leí a mi pastor, el hermano Otto, decir: en la medida que nos alejemos de la doctrina que le revelaron a Pablo, nos volvemos herejes. Así de grande lo consideraban. Pero este hombre, como usted bien conoce, su inicio fue ser instrumento del enemigo, y entonces va a Damasco. Pero mientras viajaba, dice el verso 3, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Es difícil imaginarse cómo pudo haber sido esto, si fue local, una luz del cielo, pero tuvo que haber sido un acontecimiento tan fuerte, una visitación de Dios tan poderosa. Y es que como que Dios, cuando quiere hacer algo, hermano, no está limitado. ¿Cuántos saben que Dios no se limita? Así que Dios no se va a limitar contigo. Si quiere hacer algo poderoso contigo, se te va a manifestar de una manera poderosa. ¿Cuántos quieren que el Señor se les manifieste de una manera poderosa? Aunque traiga consecuencias. Porque le cambió la vida a Saulo. ¿Cuántos quieren que el Señor les cambie la vida? Que se la siga cambiando, ¿no es cierto? Y entonces dice: y al caer a tierra, alguien aquí en este púlpito dijo que la Biblia no decía que Pablo iba a caballo. ¿Oyeron? ¿Quién lo oyó? ¿Sí? ¿Lo oyeron? Y ciertamente la Biblia no dice que iba a caballo. Uno asume que iba a caballo, ¿verdad? O sí dice que iba a caballo. No, solo dice al caer a tierra, y pudo haber ido caminando, ¿verdad? Como uno como que a veces imagina cosas, ¿verdad? Pero también pudo haber ido a caballo. ¿Sí? Lo cierto es que el Señor lo humilló, porque Dios humilla al orgulloso. ¿Usted cree que Saulo era orgulloso? Tenía con qué ser orgulloso. Mire, si todavía en el capítulo 3 de Filipenses se tira aún su currículum, que uno dice: ese Pablo. Porque mire hermano, ¿a usted le gusta cuando la gente saca su currículum por delante? ¿O sus títulos? ¿Le gusta a usted? Así honestamente, ¿le gusta? Cae mal, ¿verdad? Como dirían por ahí, cache mal. A mí me molesta cuando un predicador se sube y lo primero que dice es: vengo de visitar Colombia, vengo de visitar Argentina, vengo de visitar Puerto Rico. Y a mí qué me importa que venga de ahí. Yo lo que quiero es que me hable de la palabra del Señor y que no gaste minutos dándome su currículum. Muy pesado. A mí me molesta. ¿Será que yo soy raro? Tal vez usted tiene un pastor raro.
Pero se echan 5 o 10 minutos hablando de todo lo que han hecho. Ya ahí ya empiezo a sospechar yo que me equivoqué al darle el púlpito. Si es que ese fuera el caso, ¿no? No, estamos para predicar la palabra bendita del Señor, ¿no es cierto? Saulo seguramente, por su currículum, era un hombre que se sostenía en base a su propia fuerza, creyendo que era Dios, que Dios lo sostenía. Porque muchos en nombre de Dios decimos que dependemos de Dios y realmente dependemos de nosotros mismos, y el Señor está pronto a demostrarnos que no podemos por nosotros mismos. Así que si votó a Saulo, tenga cuidado porque también lo puede votar a usted a tierra. Si es que nosotros voluntariamente no nos inclinamos y no nos rendimos. ¿Cuántos saben que el Señor quiere que rindamos nuestra voluntad? Muy pocos saben que el Señor quiere que rindamos la voluntad. Y note que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Parece que le habló en arameo, ¿verdad? Porque era Jesús. Entonces le haber dicho: Shaul, Shaul, o algo parecido, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Qué pregunta más tremenda, hermano. Hasta ahí no sabía Saulo que era Dios el que le estaba hablando, mucho menos que era el fundador del camino. Él sin duda haber pensado: bueno, ¿y quién me estará hablando? Aunque él miraba una luz, pero oía una voz. Y como era del cielo, él tuvo que pensar que realmente o era un ángel o era una visitación que tal vez nunca él había tenido. Y preguntó: ¿quién eres, Señor? Nota que dice Señor. Y ahí él estaba entendiendo que era algo mucho más allá de lo que él se imaginaba. Y él respondió: hermano amado, se le debe haber ido la vida a Saulo. Yo quiero que usted, hermano, se meta en el texto y trate de imaginarse. Él iba a matar cristianos si era posible. Seguramente él blasfemaba en contra de Jesús. Saber qué cosas decía cuando ellos decían, tal vez orando, cuando iban siendo arrastrados y mencionaban o invocaban el nombre de Jesús, tal vez hasta los pateaba. Yo no sé, tal vez en la boca. Porque uno generalmente no se pone a pensar los detalles, pero hermano, era un hombre violento. En nombre de Jesús, mejor dicho, en nombre de su religión. Y la respuesta del cielo en esa nube, en esa experiencia: yo soy Jesús. A veces nos pasa a nosotros que estamos hablando de alguien, porque ¿a cuánto les gusta hablar de alguien cuando no está presente? Así, seamos sinceros. ¿Le gusta a usted hablar de alguien cuando no está presente? Especialmente si tiene problemas con esa persona. ¿Alguno de ustedes alguna vez en la vida, tan solo una ocasión, han hablado de alguien cuando no está presente? Todos aquí hemos sido pecadores. Porque eso se llama murmuración. Especialmente si hablamos mal. Y Saulo se había atrevido, porque dice que en la carne él no conoció a Jesús. Lo dice después en sus epístolas. Aunque después dice: y si lo conocí en la carne. Entonces como que pareciera que sí lo vio, ¿verdad? Entonces, pero no resolvamos ese problema ahorita, sino que pongámonos a pensar que él decía y hablaba y hacía porque no estaba presente el Señor. ¿Y cómo siente usted cuando de repente usted no se ha dado cuenta que está hablando de su jefe y su jefe está atrás de usted? Se le va la vida. Nunca le ha pasado, me imagino, ¿verdad? Ese gruñón, ese pelón, ese aquí, ese allá, y peor si le tiene usted un apodo y atrás está. ¿Cómo se siente usted? ¿Feliz? Se le va la vida. Por eso no hable mal de su pastor. No vaya a ser que un día yo esté ahí. Yo le estoy pidiendo al Señor ya cuerpo de exaltación, hermano, para poder aparecer y desaparecer. Y de repente un día aparezco por ahí, usted hablando mal de mí, se le va a ir la vida.
No, tal vez no, ¿verdad? Ah, aprovechando, pastor, que está aquí, pues fíjese qué tal cosa. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que es directo. Jesús por eso no fue guatemalteco, hermano. Porque los guatemaltecos le damos vuelta a todo, ¿verdad? Y vamos a visitar a alguien y le queremos pedir prestado y primero le hablamos como 3 horas, ¿verdad? Y hasta el final si nos atrevemos. Dice, ¿y a qué venía? Ah, no tenga pena, vengo otro día. Le damos la vuelta a las cosas, ¿no es cierto? No, Él le habla directo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de una vez le empieza a mandar, le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Cristo toma tu vida, Él no tiene complejos. Cuando Cristo compró tu vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre y pagó precio de sangre para comprar tu vida, y cuando eso es efectivo por el Espíritu Santo en tu vida, Él no tiene complejos. Empezó sin complejos a decirle, Saulito, a marchar pues. ¿Lo está viendo ahí? Saulito, tal vez él todavía, hermano amado, no tenía una clara conciencia de lo que estaba pasando, estaba aturdido. Pero el Señor, que había muerto por Saulo y tenía planes para él, empezó a dirigir su vida. Por eso hemos hablado tanto los miércoles del reino y el reinado. Del reino manifiesto y el reino de Dios en los corazones. Y cuando cantábamos ese canto, te coronamos. ¿A quién se corona? A un rey. Y cuando nosotros cantamos, te coronamos, estamos diciendo, Señor, sé rey de mi vida. Yo te corono en mi vida. Yo te pido que tú me gobiernes. Yo quiero que tomes el control de mi vida. Solo lo cantamos. Porque cuando el Espíritu nos pide, mire, ya le he contado a usted que una fórmula para saber cuándo el Espíritu está pidiendo algo es que generalmente pide lo que tú no quieres dar. Ese es el Espíritu. Te pide tu tiempo, te pide tu entrega, te pide tu consagración, te pide tu seriedad en el servicio. Él te pide un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Será que te pide tu dinero? Ey, ¿te lo pide? ¿Tú has sentido que te lo pide? ¿Sí? ¿Tendrá derecho a pedírtelo? A un hombre le pidió a su hijo, el unigénito, el que esperó por no sé cuántos años. Le pidió lo que más amaba. A veces el Espíritu nos pide lo que más amamos. ¿Qué era lo que más amaba Saulo? Como Saulo, sin conversión. Su religión, ¿verdad? En cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos. Él estaba orgulloso de lo que él era. Solo que de la noche a la mañana le quitaron lo que él era. Botaron las estructuras sobre las cuales estaba parado, porque Dios, cuando tenemos falsas estructuras, las bota y nos sentimos en el aire. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? Si no, espérese. Porque si la estructura sobre la que está tu vida no es la correcta, Él la tiene que botar. ¿Se acuerda lo que le dijo en una ocasión el Señor a este hombre Jeremías? De él hablamos un poquito este miércoles. Jeremías, ¿se acuerda qué fue lo que le dijo a este hombre que lo preparó en la preexistencia para ser profeta a las naciones? Capítulo 1. Ya llegó usted y yo no he llegado. Mire qué raro el Señor. Sus órdenes. Verso 10. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para qué? Para arrancar. ¿Qué es arrancar, hermano? Hoy me va a disculpar la persona que trajo el arreglo floral.
Esto es arrancar. Yo creo que iba a costar más. Ahora la dejo aquí porque no la voy a poder poner. ¿Verdad que eso es arrancar? ¿Alguno voluntario para que le arranque un poco de cabello? ¿Dolerá que le arranquen a alguno algo? ¡Ey! Duele. Para derribar, para destruir y para derrocar. A veces los ministros de Dios estamos para eso, hermano. Por eso, cuando hacemos bien el trabajo, fíjese que no somos amados. Cuando hacemos mal el trabajo, somos famosos. Medite sobre eso. Y llama la atención que eso es lo que Dios iba a hacer con Saulo a través de esta experiencia. Y es lo que probablemente Dios quiere hacer con nosotros para que nos volvamos buenos instrumentos de Él. ¿Quién está dispuesto a aceptar el trato de Dios? Qué poquitos. ¿Está usted dispuesto a aceptar el trato de Dios en su vida? Ay, hermano, ¿por qué me predica así? ¿Está dispuesto usted a aceptar el trato de Dios en su vida? Yo hace rato que lo acepté, hermano, y lo sigo aceptando. Y a veces es doloroso. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Yo creo que tampoco él debe haber visto. Yo puse aquí, hay etapa de oír y hay etapa de ver. Yo no sé en qué etapa estás tú. Yo sospecho que esta iglesia está oyendo, aunque muchos de ustedes han oído por años, hermano. Ya deberían de estar en la etapa de ver. ¿Cuántos quieren estar en la etapa de ver? Y no solo de oír. ¿Sí? ¿Está usted dispuesto? Abra sus ojos espirituales, hermano. Haga así, mire, si tiene cheles. Y empiece a ver lo que Dios quiere que usted vea. En la esfera espiritual, se levantó del suelo, como que tardó un poco, ¿verdad? Ahí, siendo trabajado por Dios y asimilando la experiencia, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Óigame bien, no veía nada. Hay momentos en los que parece que no se ve nada, hermano. En los tratos de Dios parece que todo está oscuro. En las experiencias de Dios parece que todo es contrario. Pero una cosa tiene que tener usted clara, si usted es un hijo de Dios y tiene testimonio de que es un hijo de Dios: el Señor está al control, aunque usted no vea nada. Y tiene que sostenerse por fe, aunque usted no vea nada, porque al fin y al cabo eso es la fe. Ver donde otros no ven. Y cuando uno no ve, creer que de todas maneras ahí está el Señor dispuesto a actuar en nuestras vidas. El hombre que iba a hacer todo en su suficiencia humana, ahora lo tenían que llevar como el lazarillo de Tormes, ¿verdad? De la mano, con su lazarillo. Yo no sé quién lo llevó, pero ahora lo llevaban de la mano. Ahora en un remedo, en cuestión de minutos, se volvió un remedo de hombre. Para la suficiencia que él manejaba. Deben haber quedado también atónitos de que se hubiera quedado ciego. ¿Cómo se vuelve una persona ciega, hermano? Se vuelve torpe. Mientras aprende a conocer los ambientes, se vuelve torpe. Y Saulo no tenía ni un pelo de torpe, ni un pelo de tonto, pero ahora era torpe. Dependía, porque Dios quiere tomarte de la mano si tú te dejas. Fíjese que ahora estoy más preocupado después de la campaña que antes, porque hubo gente que se convirtió aquí y yo no los he vuelto a ver. Estoy preocupado por ellos, porque algunos de ellos deben estar listos para ser abortados.
El enemigo es astuto, hermano. Y ataca, y ataca, y ataca, y ataca, y ataca, y ataca. El domingo se convirtieron 2 personas, ¿verdad? Y tampoco están aquí hoy. ¿Qué pasaría en esa semana con esas personas? ¿Usted oró por ellas? Lo más seguro es que no. Porque somos insensibles. Vemos que Dios está haciendo algo en lo cotidiano del día, la labor del trabajo, nuestros compromisos, nuestros propios problemas nos hacen muchas veces olvidar que nosotros mismos cuando nos convertimos, si no hubiera habido una mano que nos tomara, porque el recién convertido, hermano, Saulito estaba empezando y lo toman de la mano y Saulo no sabe ni cómo se llama. Los que aquí se convirtieron y se convertirán es igual. ¿Usted se recuerda cuándo se convirtió? Usted no sabía ni qué pasó. No sabía si se lo habían tonteado, si le habían hecho un lavado de cerebro, si usted se había emocionado. Usted no sabía. Y probablemente venían pensamientos a su mente. Venían dudas, venían un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero yo le aseguro que el Señor envió gente. ¿Usted recuerda a alguien que cuidó de usted? Aunque sea tal vez esporádicamente, ¿recuerda usted? Entonces tiene una deuda con otros. Especialmente si tú trajiste a alguien que se convirtió, tienes una responsabilidad, hermano. No seamos avestruces. ¿Cómo hace el avestruz según Proverbios? ¿Cómo hace el avestruz? Tiene hijos, dice. Son huevos, ¿verdad? Pero cuando hay peligro, dice que mete la cabeza. Qué tonta la avestruz, ¿verdad? Piensa que con solo meter la cabeza ya se resolvieron los problemas. Pero no protege a sus polluelos. Eso lo dice la Biblia. Entonces no seamos avestruces, hermano. Mejor seamos como la gallina. Dios se considera gallina. No le voy a predicar el del Dios gallina, pero dice, ¿cuántas veces quise, oh Jerusalén, protegerte como la gallina cuida de sus polluelos? Y por ahí a veces le pasan a uno ciertos datos de gallinas que frente a una adversidad las encuentran chamuscadas y sus pollitos protegidos. Una gallina prefiere chamuscarse. Interesante, ¿verdad? Y llevándolo por la mano, le trajeron a Damasco. ¿Qué tal si él no hubiera querido ser tomado de la mano? Y es que lo más difícil es que cuando don fulano de tal se convierte, o doña fulana de tal se convierte, no se dejan tomar de la mano. Yo le pregunto a usted que tiene años de convertido, ¿usted se ha dejado tomar de la mano? ¿O todavía sigue así todo retrechero? ¿No será que hay cosas que en su vida cristiana no se han desarrollado porque no se deja tomar de la mano? Porque ya se siente niño grande. ¿Será que hay aspectos en su alma donde hay que tomarlo de la mano? Donde el Espíritu lo quiere tomar de la mano y a veces lo quiere tomar de la mano a través de alguien. Por eso el discipulado no termina. Si usted ya se siente muy campeón, si usted ya se siente muy maduro, está mal, hermano amado, porque todavía nos están enseñando. Y mientras nos estén enseñando, necesitamos preceptores. ¿Quién es tu preceptor? Hoy eres muy grande tú para que te dirijan. Todavía dices como aquel tremendo ministro que vino a Guatemala y le hablaron de cobertura, ¿verdad? Porque una cobertura en realidad es un preceptor. Protege. Y después de haber tenido lleno el estadio, Mateo Flores, como esos del IMSS son atrevidos, ¿verdad? Le dijeron a ese ministro, ¿usted cree en cobertura? Y dice que se paró y le dijo, mirándolo a los ojos, era un gringón grandote, le dijo, mire usted, encuéntreme un ministro que me pueda cubrir a mí. No pasaron 2 o 3 meses antes de que se produjera un escándalo terrible en ese ministerio. Pero él
estaba buscando uno más grande que él que lo pudiera cubrir. En esa área que lo botó, no se dejó tomar de la mano. ¿Cuáles son las áreas que te pueden botar a ti, hermano? ¿Cuáles serán las áreas que me pueden botar a mí? Deben haber, ¿verdad? Ey, ¿habrán áreas que te pueden botar, hermano? ¿Sí? ¿Habrán áreas que te pueden botar? En esas áreas hay que dejar que nos tomen de la mano. Y hay que obedecer. Saulo, gracias a Dios, vemos que se dejó tomar de la mano. Alguien dirá, pues no le quedaba otra, porque lo dejaron ciego. Así que no esperemos los tratos fuertes, hermanos amados. Y estuvo 3 días sin ver. Me llama la atención cuando se menciona 3 en la Biblia, ¿verdad? 3 es el número de Dios. 3 en 1. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez. De 3 días habló el Señor cuando en Mateo 24 les dijo, miran todo esto, los discípulos le estaban mostrando todo y dijo, bueno, esto será destruido y en 3 días lo levantaré. Muy significativo el 3, ¿verdad? Es muy llamativo que en la vida de Saulo estuvo 3 días sin ver. Uno siempre se pregunta, ¿por qué no 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1 y medio? ¿Por qué no 2 y medio? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 5? Al fin y al cabo es el número de gracia, ¿verdad? Y el Señor lo estaba salvando por gracia. 3. 3 veces cantó el gallo a Pedrito. 3 veces le preguntó el Señor, ¿me amas, Peter? Como que 3 veces le pidió su voluntad, ¿verdad? Las tríadas en la Biblia son muy significativas. Uno se puede pasar años estudiando las tríadas de la Biblia. 3 lugares, 3 áreas diferentes en el tabernáculo de Moisés. Se encuentra por todos lados el 3, ¿verdad? Estúdielo. Buena forma de estudiar ese tópico. Pero como estuvo sin ver, dice, no comió ni bebió. Ese Saulito entró en ayuno 3 días usted. Y nosotros no aguantamos ni 4 horas. Nos duele la cabeza. 3 días no comió ni bebió. ¿Usted alguna vez ha tenido un ayuno de 3 días? Yo no. ¿Y usted? Vaya que no es de los que dicen, ya ayuné un día más que el Señor. Algunos se sienten orgullosos de haber ayunado 41 días usted. No sé cómo lo pudieron hacer, pero se sienten orgullosos. Entonces no les sirvió el ayuno, ¿verdad? Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Dice cierto discípulo. ¿Cómo dice su Biblia? ¿También igual? ¿Sí? Cierto discípulo. No dice la Biblia quién era Ananías. No hay genealogía. La manera de mostrar y decir cierto discípulo indica que no era una persona muy brillante en la iglesia de Damasco, ¿verdad? Lo que sí es que era espiritual. Pero aún los espirituales le alegan al Señor usted. Y dice, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, a sus órdenes, jefe, heme aquí, Señor. Usted, como discípulo de Cristo, cada vez que el Señor le habla, ¿se le cuadra? ¿O sigue viendo tele? El Señor le quiere hablar y usted. Ya le conté, ¿verdad? Que uno pone cara de bobo cuando ve televisión. ¿No le pasa a usted eso? Tómele una foto, hermanas amadas, ustedes que miran menos a su esposo cuando esté viendo tele. Y las trae aquí y las ponemos en pantalla. Y entonces usted me va a dar la razón. A veces uno le habla a los hijos y fuerte y no oyen. Dice con un grito. Dice, qué bárbaros. No, pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Mire, ¿usted cree que en la Biblia las cosas están por casualidad o tiene alguna razón de ser?
heme aquí. ¿Se acuerda que así se ve en el Antiguo Testamento? Heme aquí, envíame a mí. Es una disposición de corazón, hermano. Y el Señor le dijo, levántate. Aquí o estaba sentado o estaba acostado. Qué bonito es ver que las acciones, siempre hay para una reacción hay una acción, ¿verdad? Y para una acción hay una reacción. Entonces, si le dijo levántate, no lo dice la Biblia, pero o estaba acostado, tal vez era de noche, tal vez estaba dormido. Igual cuando lo llaman a uno a la 1 de la mañana, a una oveja, y le dice, pastor, quiero que venga a mi casa. Ay, ¿qué culpa tengo yo? Le dice uno, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Levantarse a la 1, 2 de la mañana. Últimamente he asistido a 2 funerales que me dicen que los cuerpos van a llegar a la 1 de la mañana. Hermano, yo no voy. Ya me cuesta desvelarme. Entonces voy a otro día. Pero antes yo me iba. Ya me está entrando la polilla, hermano. Pero dígame usted si está así en un día de frío, lluvioso y bien calientito, viendo tele, ahí en la cama, y le llama a alguien. Usted se pone feliz. Aleluya, Señor, estaba esperando esa misión que tú me dieras, Señor. ¿Así hace usted? Levántate. A mí me gusta mucho el lenguaje que el Señor utiliza para los verdaderos discípulos. Les ordena. Nota que los verbos están en imperativo. Levántate. Eso no da chance a negociar, hermano. Ay, Señor, levántate. Ay, no, Señor, levántate. ¿A usted alguna vez el Espíritu le dice que se levante a orar? Y se levanta. Yo me doy vuelta y me pongo así sobre las tujas, diría. Porque si hay mucho frío, digo, ay, Señor. Pero ¿verdad que negociamos con el Señor? Yo no sé cómo fue con este hombre, si era frío o no, porque en Israel se marcan las 4 estaciones, no sabemos cuándo fue. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Cuando el Señor habla claro y da la dirección, así que para que no nos hagamos locos. Porque si le hubiera dicho levántate y no le da clara la instrucción, a veces nosotros pensamos que Dios no habla claro. Claro que nos habla claro, lo que pasa es que nos hacemos los locos, porque no nos gusta la instrucción. Alguna vez el Espíritu le ha dicho, mira, ve y le pides perdón a la hermana fulana de tal. ¿Usted le gusta hacer esas cosas que le dice el Espíritu? ¿Le es muy fácil a usted seguir esas instrucciones? No, hermano, no es fácil. Y por eso vemos todas las excusas que empieza a poner el que dijo, heme aquí. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso. Muy clara la instrucción. ¿Cuántos saben que el Señor da instrucciones claras y precisas? ¿Te ha dado últimamente instrucciones claras y precisas, hermano? ¿Qué no has hecho? Ten cuidado. Nos están probando. Cada vez van a ser más claras. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, está orando. ¿Quién le enseñó a orar? Bueno, todo buen judío. ¿Cuántos saben que oraba? ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nuestros ancestros vienen todos cruzados, hermano. Yo no sé de qué ancestros viene usted. Pero le aseguro que si usted investiga, no oraban, ni tampoco rezaban, solo se persinaban muy de vez en cuando. Entonces, hasta la disposición para orar que nos cuesta, puede ser producto ancestral. No es excusa, porque todo eso lo puede romper el Señor. Pero este hombre oraba
y oraban con la cabeza cubierta. En el templo había una hora de la oración, todos los días, porque a la hora de la oración vimos unos capítulos atrás, Pedro y Juan dice que iban al templo a orar, a la hora, pero era el templo judío, no era iglesia cristiana, así que oraban, sabían orar. Solo que aquí yo le aseguro, estaba en ayuno, estaba ciego, no, estaba aturdido, no sabía qué le había pasado, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, y la palabra de Jesús que se había identificado y que lo perseguía, le taladraba hasta los huesos a Saulo. Y cuando eso pasa, la única opción es orar. Muchos de nosotros, hermano, nos sale úlcera porque no oramos. Nos viene una crisis nerviosa porque no oramos. Nos enfermamos porque no oramos. Y aunque me pongas a su carita de, ay hermano, si usted supiera cuántas horas yo oro todos los días. Ojalá, hermano, y que se acuerden sus devociones por mí. Tengo derecho como ministro a pedir que oren por mí, porque Pablo pedía que se orara por él. Había disposición en este hombre, le habían dado dirección. Y el Señor, mire qué lindo que el Señor conocía lo que estaba pasando en la vida de un hombre en medio de millones de hombres. ¿Usted cree que Él no sabe lo que usted vive? Por eso es Dios. ¿Usted cree que se le olvidó Dios lo que usted está viviendo? ¿Porque tiene mucho que hacer? No, por eso es Dios. Está consciente de que estaba hasta pendiente de que Saulo estaba orando. Como quien dice, lo tengo donde lo quería tener. Hermano, ¿cuántos se gozan? Yo me gozo, fíjese. ¿Se goza usted? ¡Aleluya! Y el muchachito salió bien tremendo porque ya tenía visión. Yo no sé si lo visitaron al primer día, al segundo día o al tercer día. Probablemente al tercero. Dios esperó hasta el último momento. Y al tercer día de convertido ya miraba visiones, ya tenía visiones. Y usted tiene 20 años y no hay modo. ¿Cuántas visiones ha tenido usted? Hermano, la visión y misión de mi empresa, no, yo no estoy hablando de eso. Es que ahora está de moda la visión y misión. A donde va usted encuentra visión y misión. No, no le estoy hablando de eso. Y ha visto en una visión, ¿quién produce las visiones? Dios. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. ¿Yo por qué haber dicho Ananías? ¿Qué vela tengo yo en ese entierro? Pero nota usted que le está hablando a Ananías y en el mismo momento Saulo que está orando está viendo a Ananías. Hermano, solo Dios puede hacer eso. Y lo puede hacer por nosotros, porque es guianza la que estaba buscando Saulo, el que se dejó tomar de la mano. No cantamos, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas. Solo retórica, hermano, cantada. Qué bonito es ese canto, ¿verdad? Hasta nos hace llorar, ¿verdad? A ver. Pero se vuelve retórico cuando verdaderamente en nuestras acciones nosotros no dependemos del Señor. Dependemos de nuestra experiencia, dependemos de lo que sabemos, dependemos de nuestros contactos, dependemos de todo lo que nosotros podemos depender. Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Todo el paquete estaba siendo revelado. ¿Usted cree que Dios no quiere trabajar así con usted? Hermanos amados, a veces nosotros nos hacemos bolas en nuestros trabajos, ¿no es cierto? Se nos complican los trabajos. Hay cosas que no se pueden resolver fácilmente en los trabajos. Nos metemos en sendos problemas en los trabajos porque a veces no nos sentimos lo suficientemente capacitados, o nos exigen demasiado, o los jefes están complicados con nosotros, no nos llevan bien. ¿Pasa eso? O a veces la empresa está teniendo problemas por esto y aquello, y la función que usted tiene que hacer depende muchas veces que la empresa salga adelante.
¿Cuántos creen que el Señor puede dar soluciones aún empresariales? ¿Lo cree usted? Mira, yo me recuerdo de un hombre muy bueno en su profesión, pero en un momento dado él decidió ser discipulado y dejaba su trabajo y usaba tiempo para ser discipulado. Entonces no tenía tiempo para hacer las cosas y tenía tiempos de entrega, fechas y todo lo demás. Y entonces yo de repente me decía, fíjate vos que el Señor me dio la solución, dormido me la dio. Y lo más tremendo es que cuando más o menos hice ciertos cálculos, exacto lo que Dios me había dicho. Dije yo, entonces Dios trabaja por uno también. ¿Cree usted que eso es cierto? ¿Será que es posible usar la fe para creer eso y ponerlo en práctica? ¿Dios estará interesado en ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida? Por supuesto, hermano. A Saulo, el problema que tenía es que estaba ciego, estaba aturdido, no sabía qué estaba pasando, pero el Señor tenía la solución y se la reveló en visión. Hay madres que se complican la vida con sus hijos. Viven en función de sus hijos. Todo es sus hijos. Hasta dañan su relación con Dios por sus hijos. Y de repente Dios les quiere dar una visión de qué les pasa a los hijos. Y en un momentito le puede revelar el problema. Dicen amén las madres. Ese es el Dios que yo conozco y el Dios que se revela en la Biblia. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Salió el peine, ¿verdad? Tan bonito que estaba Ananías. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Estaba diciendo mentiras? No, estaba diciendo verdades. Pero estaba dudando de la palabra del Señor, porque si el Señor lo estaba mandando a algo, no era para hacerle daño. A veces dudamos del plan de Dios para nuestras vidas porque parece un plan negativo. Claro, cuando tú estás en lo mejor de tu empresa, cuando estás ganando lo más alto que puedes ganar en el clímax de tu profesión, el Señor te dice, deja ese trabajo porque te estoy llamando. No, Señor, eso no puede ser de Dios. Porque es una locura, ¿no? Estás en lo mejor. ¿Y cuántos saben que las ayudas en las iglesias casi siempre son bien bajas? Yo solo me recuerdo cuando a mí me pasó, porque me pasó, hermano. Ganaba muy bien. Estaba naciendo mi primera hija. Imagínense, ya tiene 24 años. A mí me llamaron hace 24 años. Y cuando dije sí, me dijeron, su ayuda va a ser tanto. Solo le puedo decir que era unas 11 o 12 veces menos lo que yo ganaba. Yo hubiera querido que fuera unas 10 o 12 veces lo que yo ganaba. Pero dije sí. Y empecé a servir al Señor. Pero es una locura, hermano. Indudablemente, lo que le estaba pidiendo hacer a Ananías parecía una locura porque él sabía cuánto mal le había hecho. ¿Y qué tenía él? Miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, aún a los planes de Dios, estos pueden ser estropeados, no por él, sino por nosotros. Él tuvo miedo. Y estaba bien informado, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sabe qué me gusta del Señor? Que no nos pone atención a nuestras tonteras. ¿Qué le dijo según el próximo verso? ¿Le dio explicaciones? Le dijo, mira, si hubiera sido guatemalteco el Señor, le hubiera empezado a darle un montón de explicaciones. ¿Usted se da cuenta que a veces pedimos algo y no nos están preguntando para qué es y nosotros lo estamos diciendo? ¿Verdad que así somos nosotros? Queremos justificar todo lo que hacemos. El Señor solo lo oyó y le dijo, ve.
Por eso, cuando somos espirituales no debemos estar nerviosos, ni debemos estar llenos de complejos, ni debemos estar, hermano, afectados, porque a veces nos piden las cosas de una manera muy directa. Porque el Señor le dijo ahí en el verso 15, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dios sabía qué quería hacer con Saulo y Dios sabe qué quiere hacer contigo. Aunque te tenga que llevar así, hermano. Yo veo a muchos hermanos que así los lleva el Señor, mire, y están, y el Señor, una de esas nos va a dar un empujón, hermano. Todavía estamos esperando que un ángel nos hable. Todavía estamos esperando, si ya habló el Señor. Hay muchas cosas que el Señor es muy directo en su palabra, hermano. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Eso ya no lo quiero yo. ¿Cuántos saben que el ministerio es sufrido? ¿Usted lo ha leído? ¿Y entonces por qué se queja? ¿Cuántos aquí sirven en un área de la iglesia? Levánteme su mano los que están sirviendo en un área de la iglesia. ¿Sí? Así como, levántenla bien, no tienen mucho frío. Levanten bien los que están sirviendo en la iglesia. ¿Es sufrido, hermanos? ¿Es sufrido? Tiene algún nivel de sufrimiento a veces, ¿no? Bueno, la Biblia dice que el servicio al Señor es sufrido. Y a este hombre, Saulo, ya voy terminando. Señor Jesús, ¿a qué hora me dieron el tiempo? Ahorita termino. Fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo. Ya tenía mayor confianza, ya le dijo, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino. Fíjese que la Biblia no dice que se le apareció en el camino, ¿verdad? Jesús le dijo a Ananías que se le había aparecido en el camino. El texto no lo dice. Quiere decir que el Señor habló más con Ananías. Y le explicó todo lo que había sucedido. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Eso es ministración, hermano. Y note que la ministración se concretizó. Hay ministraciones que se concretizan de alguna forma. Y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos, cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Yo cierro mi Biblia.